Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Recuerde que ya YouTube nos ha dado transcripción de este mensaje con voz al inglés. Si a usted le sale en inglés, configure su audio en una pista de audio en español. Y si tiene amigos de habla inglesa, se lo puede enviar y que lo puedan escuchar en el idioma del inglés. En el libro de Apocalipsis aparecen muchas imágenes acerca del matrimonio, de mujeres. En Apocalipsis capítulo número 12 y el capítulo 17 encontramos esas imágenes. En el 12 aparece una mujer embarazada que tiene un hijo y ese hijo es llevado al cielo y está vestida del sol, que representa el sol de justicia. Es perseguida 1260 años y huye al desierto. En el 17 también encontramos una mujer en el desierto, pero muy distinta a la de Apocalipsis 12. Es una mujer ebria que usa la prostitución o relaciones ilícitas, tiene un vino fermentado para embriagar a las naciones y engañarlas. Este tema de Apocalipsis 12 y 17 lo vamos a ampliar en nuestro repaso diario del día viernes. Esté muy pendiente. Pero también surgen otras imágenes emanadas del matrimonio que esta semana tenemos que entender para la profecía bíblica y su interpretación. Dios como esposo, la esposa como pueblo de Dios, esposa de Cristo, tienen una relación íntima que se acrecienta mucho en el libro Cantar de los Cantares. Y la representación del amor entre el esposo y la esposa es igualito a la relación que Cristo quiere tener con su iglesia. Y hay una concepción en esta relación íntima. Creo que es en 2 Corintios 5, 17 que dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, ha tenido un nuevo nacimiento. Como esto de la relación matrimonial y todo lo que circunda alrededor de este tema se usa mucho en la Biblia, esta semana estudiaremos el tema titulado Imágenes tomadas del matrimonio, porque estas imágenes nos van a ayudar a entender el nacimiento de muchos símbolos proféticos que hay en el resto de la Biblia y que nacen del Génesis y que es muy importante que nosotros esta semana los corroboremos y los veamos como una herramienta de estudio. Así que esta semana van a estudiarse en el Diccionario Bíblico Adventista, van a buscar las siguientes palabras y se lo enviaremos como herramienta. Mujer, matrimonio, fornicación. ¿Ok? Esos son los tres términos que vas a utilizar en el Diccionario Bíblico Adventista. Nos encanta tenerlos con nosotros y nuevamente les digo, bienvenidos al tema que se titula Imágenes tomadas del matrimonio. Lecciones de la Biblia. A continuación. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por la bendición de estudiar la palabra. Y esta semana vamos a concentrarnos en varios elementos del matrimonio que nos van a ayudar a entender los símbolos que están en el resto de la Biblia para la interpretación profética. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, temas de hoy. El matrimonio en el Génesis. Número 2, Dios como esposo. Número 3, la mujer en la Biblia como símbolo. Y número 4, cambios sutiles. Empecemos con el tema 1. El matrimonio en el Génesis. Hay dos temas muy atacados por el enemigo de Dios que son base fundamental para la existencia humana y su equilibrio y su relación con Dios, que son atacados, distorsionados y dañados por Satanás. Esos dos elementos básicos para la vida en la tierra nacieron en el Génesis, en la creación, sin que hubiera judíos, ni gentiles, absolutamente nada de eso, solo Adán y Eva. Una es el matrimonio. El diablo está atacando el matrimonio para distorsionarlo o dañar el matrimonio entre hombre y mujer, crear caos y llevarlos al divorcio. Y miren que el matrimonio que lleva a la familia es el equilibrio entre las relaciones nosotros aquí en la tierra. Y el otro tema es
el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, atacado por el enemigo, porque es el mandamiento que conjuga la relación entre la criatura y el Dios de los cielos. Repito, los dos entregados en el Génesis, en la creación, en Génesis capítulo número 1 y 2. Miren conmigo, aquí en la Biblia, algunos elementos del matrimonio original. Voy a leer de Génesis capítulo 2, versículo número 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán un solo ser. Interesante. ¿Qué dice este texto? Primero, que el matrimonio fue entre un hombre y una mujer. Cualquiera puede tener el gusto que desee para casarse, pero tiene que preguntarle a Dios, tiene que tener un referente que es el referente bíblico. El matrimonio legalmente establecido es entre hombre y mujer según el libro del Génesis. Lo segundo es el orden lógico para casarse. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Independícese, aprenda a trabajar. ¿Con qué sostener la familia? Segundo, se unirá, se ligará, se amarrará. Esa es la permanencia, casarse legalmente. Y tercero, sean una sola carne, la vida sexual. Miren cómo hemos volteado el asunto. Primero intimamos como novios y se chispoteó un embarazo, así que hay que casarnos o irnos a vivir así. Pero como nos agarró de sorpresa, vámonos a vivir con uno de nuestros padres hasta que logremos independizarnos. ¿Qué ataque los del enemigo? Vivimos en una sociedad demasiado liberada sexualmente y esto atenta contra el orden lógico del matrimonio. Y el otro punto es que el matrimonio que Dios estableció no tenía divorcio, eterno como Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita mucho más adelante. Entonces el matrimonio es establecido en la creación con estos puntos claros. Segundo asunto clásico del matrimonio en el Génesis, las distorsiones que empezaron a ver apenas Dios creó. Voy a ir a Génesis capítulo 16 y voy a leer del versículo 1 al 3. El padre de la fe, un hijo de Dios como Abraham, tomando decisiones con su esposa que eran costumbres paganas cananeas. Génesis 16, 1 al 3. Sarai, la esposa de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, así que te ruego que te llegues a mi sierva, tal vez tendré hijos de ella. Y Abraham atendió el ruego de Sarai, y entonces dice que se casó con Agar o recibió a Agar para tener vida sexual con ella. Tremendo error. Y le echó la culpa a Dios. Dios me hizo estéril, como si fuera la culpa de Dios que algunas damas no puedan tener hijos. Hay que tener mucho cuidado hoy con la salud sexual porque dañamos nuestros ovarios, los ovarios y el útero de una mujer, o los hombres empezamos a dañar nuestros espermatozoides por tener relaciones sexuales frecuentes, sin una protección, sin saber cuál es la cadena de relaciones sexuales para ambos lados. Por eso el Señor dijo, manténgase firmes sin relaciones sexuales hasta que se casen. Pero miren las distorsiones. Abraham tuvo 3 esposas en su vida. Tuvo a Sara y a Agar al mismo tiempo, pero después echó a Agar. Y una vez muerta Sara, se casó con Cetura y tuvo más hijos. Noten el ejemplo de Jacob. Jacob tuvo 4 esposas. Lea, Raquel y sus concubinas. Ya tenemos a un Isaac muy fiel. Una sola esposa. Así que una distorsión fue la poligamia. Me preguntan varias veces en el chat, ¿por qué Dios permitió que tuvieran varias esposas? Dios no permitió. Fue una necedad que les faltaba crecer en esa luz, aunque ya lo sabían. Los resultados les mostraron que esto nunca fue admitido por Dios. Otra es el divorcio. El divorcio entró como un intruso. Vamos a Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8. El matrimonio es eterno. Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él le respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro corazón. Pero al principio no fue así.
El matrimonio es eterno. Fue hecho con visos de eternidad. Ahora, en el versículo número 9, el Señor explica que por la dureza del corazón, y la carta de divorcio era por cualquier cosa. Mi esposa ronca, le huele la boca a feo, se puso gorda y no me gusta y la despedían. Y esa carta de divorcio de Moisés se volvió todo un desorden. Entonces Dios reglamenta y dice, solo por causa de infidelidad podría haber divorcio. Si hay infidelidad en su hogar, tienen que luchar por perdonarse, tienen que luchar por estar juntos. Esto que está diciendo el Señor no da pie a que sea, ya me fuiste infiel, entonces vamos a divorciarnos. No, el matrimonio hay que cuidarlo. Pero si alguien decidiera divorciarse por una causa diferente a esta, entra en un serio peligro delante del Señor. ¿Ven? Cuando digo que un hombre golpea a su esposa y ella decide separarse físicamente de él, pues es un sistema de protección si es que el hombre no quiere parar. Pero tienen que hacerse todos los esfuerzos porque el matrimonio permanezca. Y ahí tienen que cooperar los dos, hombre y mujer. Pero el divorcio entró como una distorsión. La separación, la infidelidad, la violencia intrafamiliar. Bueno, todo esto fueron distorsiones del matrimonio que van en contra de lo que el Señor dijo en el libro del Génesis. Punto 2. Dios como esposo. Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo número 6, versículo 1 al 3. ¿Por qué como esposo? Comienza a usar una figura como que su pueblo de Israel es su esposa para que ellos vean la manera como Dios los ama. Jeremías 6, 1 al 3. Ustedes, descendientes de Benjamín, escapen de Jerusalén y toquen la trompeta en Tecoa. Hagan señales de humo sobre Bet-Jaquerén. Viene del norte gran calamidad y destrucción, o sea, los babilonios. Voy a destruir a la bella y delicada hija de Sión. Oh, la bella y delicada hija de Sión. Entonces, él la ve como una delicada mujer. Ahora voy a mudarme a Isaías 54, el versículo 4, 5, 13 y 14, para vean cómo él se expresa como un esposo tierno y amante. 54, 4 y 5. No tengas miedo que no serás confundida. No te avergüences que no serás afrentada. Al contrario, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a acordarte de la afrenta de tu viudez. Tu marido es tu creador y su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel y su nombre es el Dios de toda la tierra. Vuelve y lo repite otra vez en el versículo 13 y el versículo número 14. Yo, el Señor, enseñaré a todos tus hijos y su paz se verá multiplicada. Tu adorno será la justicia y no tendrás nada que temer porque la opresión se alejará de ti y nunca más se te volverá a acercar. Bueno, aquí hay una figura que nos recuerda que Dios es el esposo de la iglesia. Es el esposo de su pueblo. En ese momento se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero en Romanos capítulo 9 después se menciona que hubo un cambio. Por favor, ojo a lo que voy a decir. El pueblo de Israel como pueblo predicador terminó su función por su rechazo a Dios, por matar a Cristo y luego el apedreamiento de Esteban en Romanos 9, año 34. Lea con cuidado. Pablo dice, tengo una tristeza. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora los modernos israelitas son los hijos de acuerdo a la promesa. Entonces aquí está recordando que es el legal esposo del moderno Israel hoy, que es su iglesia. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué esposo como Dios? ¿Qué esposo como Dios? La iglesia está segura en manos de Dios. Esa es una imagen que emana del matrimonio, de que Dios es el esposo de su iglesia para cuidarla y para amarla. Punto 3. La mujer en la Biblia como símbolo. Bueno, ya se dieron cuenta ustedes que la mujer siempre es usada como una iglesia o como un pueblo de Dios verdadero o como pueblo falso que pretende ser de Dios, pero no lo es. Miren este texto en 2 Corintios 11:2 donde se presenta la iglesia y Pablo dice, yo los casé a ustedes con Cristo. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo que es Cristo.
Tengan en cuenta que estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, he recibido reclamos, el texto no es igual a mi Biblia, tal vez usted esté utilizando una Reina Valera 60, esta es Reina Valera contemporánea, ¿ok? Oído, yo los he casado a ustedes, ustedes están en matrimonio con Cristo desde que se casaron. La mujer es un símbolo de la iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2, se presenta a una mujer pura, vestida del sol, y esa mujer es perseguida. Esa mujer representa a la iglesia cristiana. Entonces, en la Biblia está establecido que la mujer es una iglesia o el pueblo de Dios. Por eso en Apocalipsis hay dos iglesias. La verdadera, que es la de Apocalipsis 12, y la falsa, que es Apocalipsis 17. El viernes vamos a aclarar este punto. Ahora vamos al último punto. Cambios sutiles. Me quiero referir en este contexto a la situación siguiente. El matrimonio ha sufrido unos cambios sutiles en esta época. ¿Por qué? Es legal el matrimonio ante Dios de hombre y mujer. Hombre y mujer solamente, bajo ciertas condiciones. Número 1, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué concordancia tiene la luz con las tinieblas, dice Pablo? Ninguna. Hemos visto fracasar muchos matrimonios de hombres o mujeres que se acercaron creyendo, haciendo creer que ay, sí, que nos entregamos a Dios para yo poderme casar contigo. Luego se retiran de Dios, se van de la iglesia y comienzan a poner problemas. Es un matrimonio que tiene muchos problemas. Los hijos de ese matrimonio tienen una división mental terrible. Papá no va a la iglesia, ahora se emborracha, y mamá va a la iglesia y ora con nosotros. Cuidado. Si usted ya se casó en esa circunstancia, adelante, manténgase firme ahí. Dice que el esposo es santificado en la esposa, que es creyente. ¿Qué significa eso? La bendición de ella se le pasa a él. Hay que orar por él, e invito a todos aquellos hombres a que se entreguen al Señor si no lo han hecho. Cuidado con el yugo desigual. Este muchacho es que es buena gente, él ama a Dios, o no lo ama, es la pregunta. No importa cuál sea su condición, la pregunta es, ¿ama a Dios de verdad? Porque hay personas que se han entregado al Señor y no aman a Dios y no son aptos para casarse con otra persona. Destruimos esos matrimonios. Es así un cambio sutil, el yugo desigual con los incrédulos. El otro cambio, más que sutil, frentero, es casar hombre con hombre y mujer con mujer. Cada quien es libre de operar como lo desee. Hay libertad para eso en el albedrío que Dios nos dio. Pero eso no significa que estemos yendo en contra de lo que Dios dice. Son mis amigos, son cercanos, los aprecio, los amo, pero eso no significa que los tengamos que rechazar. A ellos hay que seguirlos acercando a Cristo y se entenderán con Cristo en el día de la segunda venida. Pero Dios no autoriza un matrimonio diferente a el de un hombre y una mujer. Y el tercer cambio sutil es: casémonos por conveniencia, a ver si funciona, si no después nos separamos. El matrimonio es tan serio que representa la unión entre Cristo y su iglesia. La representa. Por eso el matrimonio es algo sagrado para toda la vida. A pesar de que haya infidelidad, deben hacerse todos los esfuerzos por restaurar el matrimonio. Pero si la cosa ya no funciona, recordemos que hay caminos inteligentes para encontrarle solución a esta situación. Nos vamos a encontrar con esto durante la semana por una razón. Israel fue la esposa de Dios y Dios no cambió de esposa. Simplemente dijo, la iglesia cristiana y se bautizan ahora son los míos, no los que nacen de carne y hueso de Israel. O sea que no va a haber tercer templo en Israel, no va a venir el Mesías en Israel, no va a haber apariciones en Israel. No miremos para Israel hoy, se acabó. El nuevo pueblo es la iglesia. Descrito muy bien y lo vamos a ver en uno de los videos de esta semana. Gracias por acompañarnos. No deje de consultar su diccionario bíblico con las palabras claves del día de hoy. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.